Buenos días, bienvenidos a una nueva clase de consulta de semiología sede Ciudad Universitaria. Estamos aquí para contestar algunas de las preguntas. En realidad la única consulta que nos ha llegado a nuestra dirección de mail, consultas@yahoo.com.ar. Es una consulta que nos hace Claudia y nos pregunta: buenas noches, mi consulta es sobre el caso del entimema. No logro encontrarla en un texto. Es decir, ¿qué rasgos en un texto me dicen que hay un entimema? Bien, el caso del entimema es un caso distinto de, por ejemplo, los recursos que hemos visto en enunciación. ¿Por qué? Porque mientras que la enunciación se encuentra marcada por ciertos índices formales, por ejemplo, formales quiere decir por ciertas categorías gramaticales, por ejemplo, el pronombre de primera persona tiene una función deíctica, o determinada clase de adjetivos tiene una función evaluativa, axiológica, es un subjetivema, etc. En el caso de los entimemas, como se trata de tipos de razonamiento, no tienen índices formales que nos digan esto es un entimema, sino que nosotros tenemos, a partir de la lectura del texto, tenemos que reconstruir el razonamiento subyacente y ver cómo es que está presentado, ¿sí? Recuerden, el entimema tiene dos características, si vinculamos un poco esas dos definiciones que da Barthes y que, como él señala, son complementarias y no contradictorias, son mutuamente excluyentes. Por una parte, el entimema es un razonamiento, un silogismo retórico, decía Aristóteles, es decir, un silogismo cuyas premisas no son verdaderas o no se evalúan en términos de verdad o falsedad, sino en términos de verosimilitud. La distinción entre verdad y verosimilitud es fundamental. Un enunciado es verdadero o falso cuando, al comparar su contenido con un estado de cosas, observamos si se adecúa o no se adecúa. Si yo digo la pared que tengo detrás es negra, comparo lo que digo, es decir, que es negra, con lo que la pared es, y veo que no, que es clarita. En consecuencia, ¿qué voy a decir? Ese enunciado es falso. ¿Por qué? Porque no se adecúa al estado de cosas que describe. Ahora bien, en el caso de la argumentación, como hemos dicho, se trata generalmente, tiene como tema lo opinable, es decir, aquello sobre lo cual no es fácil determinar a priori si es verdadero o es falso. Un político en campaña que dice vamos a construir más escuelas o vamos a arreglar las calles de la ciudad, etc., no dice algo verdadero o falso, porque no tengo un estado de cosas con el cual compararlo. En cualquier caso, lo que dice es creíble o increíble, es decir, es verosímil o inverosímil. Si me dice, vamos a construir, como aquella famosa entrevista de Menem, declaración de Menem, vamos a construir un cohete que va a ir a la estratosfera, va a dar la vuelta y va a llegar a cualquier lugar, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Acá lo pueden ver. Si tomamos ese enunciado, ¿qué decimos? Es inverosímil. No es ni verdadero ni falso, porque habla de algo que va a ser en el futuro. Es decir, no hay un estado de cosas con el cual compararlo todavía. Pero sí es algo que nos suena increíble. Y en consecuencia lo consideramos inverosímil. Ahora, cuando un candidato dice vamos a construir más escuelas y dar nuevos puestos de trabajo, es probable que lo diga tratando de persuadir a su destinatario de que lo vote. Es decir, de que crea que eso es verosímil, que es algo que puede ser realizado, que puede llegar a ser verdadero. ¿Sí? Entonces, la primera definición del entimema es esa, la que dice que se trata de un razonamiento construido sobre premisas verosímiles. La segunda definición del entimema, y que es la que le da un poco más de especificidad, es aquella que afirma que se trata de un silogismo al cual le falta alguna de sus premisas. ¿Sí? Recuerden, el silogismo que tiene una premisa mayor, una premisa menor, conclusiones. Yo puedo decir... el famoso que aprendieron en el pensamiento científico cuando vieron del razonamiento hipotético deductivo. Todos los hombres son mortales, Juan es hombre, por lo tanto, Juan es mortal. Tengo la premisa mayor, la afirmación de mayor nivel de generalidad. Todos los hombres son mortales. Luego la premisa menor, que es la premisa que va a un aspecto concreto, a un caso particular, el caso de Juan. Y digo, Juan es hombre. Y luego la conclusión, que surge de la comparación de las dos premisas anteriores. Juan es mortal. ¿Sí? Entonces, el entimema, dentro de esta segunda definición, es aquel silogismo al cual le falta alguna de las premisas o la conclusión. Es decir, cuando ustedes vean un texto argumentativo, el silogismo, cuando ustedes vean un texto argumentativo, el entimema será aquel razonamiento, otra vez, no va a haber marcas formales, sino que ustedes tendrán que ver de qué manera está razonando ese texto, el autor de ese texto, es el razonamiento al cual le va a faltar explícitamente una de sus premisas o la conclusión. Te leo un ejemplo, mirá, y ahora lo pueden ver acá en la pantalla. En la segunda oportunidad nos anunció que iban a hacernos una denuncia penal
cosa que fue asombrosa pero que se hizo. Tenemos noticias de que la denuncia recayó en el juzgado penal que, curiosamente, pertenece a uno de los jueces surgidos del famoso concurso 140, en el que la mayoría de todos los que fuimos denunciados votamos en contra. ¿Cuál es el razonamiento implícito que hay acá? Dice: la mayoría de los que votamos en contra del concurso 140 fuimos denunciados. El juez que atiende la denuncia salió del concurso 140. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la conclusión? Que no dice, pero que hace que su lector infiera. Tendremos un fallo negativo, un fallo adverso. ¿Sí? Repito, la estructura del razonamiento acá consta de dos premisas que son explicitadas. En primer lugar, que votaron en contra del concurso 140 y que el juez del concurso 140 tiene la denuncia. Y lo que no nos dice es la conclusión. ¿Por qué? Porque el entimema es aquel que trata de interpelar al destinatario, haciendo que el destinatario mismo infiera cuál es la premisa o la conclusión que falta. En este caso, que el fallo de esa denuncia seguramente será adverso a los denunciados. ¿Sí? Entonces, fíjense, el gran éxito psicológico del entimema, o persuasivo del entimema, consiste en que interpela a los destinatarios, interpela al auditorio, provoca la curiosidad del auditorio, de manera que éste se sienta comprometido en tratar de inferir cuál es la información, la premisa o la conclusión que falta en el razonamiento. Esta premisa o esta conclusión, sin embargo, están implícitos, son obvios, pero nos deja a nosotros como auditorio la sensación de que fuimos nosotros los que lo inferimos, que fue nuestra propia inteligencia la que advirtió cuál era la conclusión o la premisa que faltaba, y no que formaba parte del tipo de razonamiento que retóricamente nos habían impuesto. ¿Sí? Ese es el gran interés del entimema, que precisamente permite que el destinatario, el auditorio, se considere responsable, autónomo de sus conclusiones, cuando en realidad estas ya fueron codificadas en la propia estructura incompleta del razonamiento entimemático. ¿Sí? Espero entonces haberte respondido, Claudia, a tu pregunta acerca de cómo encontrar un entimema. Otra vez, la manera de encontrar cómo funcionan es viendo qué razonamientos hay, viendo cuando nos dan una parte de la información y nosotros inferimos la otra parte. ¿Sí? Fíjense en este ejemplo también del mismo diario sobre la corbeta Espora, que estaría a punto de ser embargada en Sudáfrica. Dice: admiten que la corbeta Espora está en riesgo de un embargo. El canciller no lo desconocía porque además hace semanas que hay aviso de ello. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? ¿Qué es lo que está faltando acá? La conclusión: el canciller es responsable si embargan a la corbeta Espora. Otra vez, nos dan una premisa mayor, una premisa menor, y lo que no nos están diciendo es aquello que esperan que nosotros podamos inferir por nosotros mismos. Bueno, espero, Claudia, que esto te haya contestado tu pregunta acerca del entimema. No dejen de escribirnos a nuestra dirección de mail, consultassemiciudad@yahoo.com.ar. No dejen de suscribirse a nuestro canal para recibir todas las semanas las actualizaciones en estos videos. Y bueno, será hasta el viernes que viene. Nos vemos.